Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica cuando se llama o se invoca a la función. Normalmente las funciones en Python la utilizamos para poder nosotros reutilizar el código. Reutilizar el código quiere decir que podamos utilizar una fracción de nuestro código y poderla agregar valores pues en otra instancia. Por ejemplo, si yo por ejemplo, para poder trabajar una función en Python, simplemente colocamos la palabra clave def, ¿verdad? Def, y creamos el nombre de nuestra función. Por ejemplo, yo le voy a colocar suma, ¿ok? Que es el ejemplo típico que aparece en todas partes, ¿no? Sin embargo, vean, coloco yo n1, por ejemplo, coma n2, ¿ven? Ya yo tengo dos valores que son los que voy a pasar a mi función, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos dos valores yo tengo varias opciones. Por ejemplo, en este caso a mí me gusta hacer mucho el print, ¿sí? Y decirle la operación que van a cumplir esos dos valores dentro del print. Por ejemplo, coloca, por ejemplo, n1 más n2. n1 más n2. Ahora, vean, ya yo cumplí con mi función, ya yo tengo mi función. ¿Y ustedes ven algún parámetro en esa función? No, ningún parámetro lo ven allí, ¿ven? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para esto? Llamar a la función, ¿sí? ¿Cómo se llama mi función? Mi función se llama suma. Y en ese llamado a la función, simplemente, como lo dije hace poco, que la función es un bloque de código, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿ve? Este bloque que está acá es único, ese es un bloque de código, esa es la función como tal, ¿no? Este bloque de código realiza una tarea específica cuando se llama. ¿Cuándo se llama? Entonces, acá yo lo que estoy haciendo es llamando a la función. Y lo que le voy a decir es que, por ejemplo, me sume, por ejemplo, 4,6. Entonces, ya yo le estoy pasando los dos valores a la función. Ya ella, obviamente, al tomar estos dos valores, ya automáticamente sabe la operación que va a realizar. ¿Ve? Si nosotros, por ejemplo, establecemos este código, o mejor dicho, probamos este código, vean que va a ser automáticamente la suma. Ahora, ¿qué nos permite? ¿Por qué les había dicho que las funciones las utilizamos para poder reutilizar el código? Bueno, porque yo puedo volver a llamar a esta función y le puedo decir que ahora me sume, por ejemplo, suma. Le voy a decir que ahora que me sume 10,10, ¿sí? Le voy a pasar dos valores, perdón, 10. Sí, ahí le pasé dos valores. ¿Qué es lo que va a hacer? Sencillamente me va a dar dos resultados. El primer resultado y el segundo resultado. ¿Ve? De esa manera reutilizamos el código. Ahora vamos a pasar a otra parte que tiene Python, bueno, y tienen todos los lenguajes de programación, que son las clases, ¿no? Recuerden que Python es un lenguaje orientado a objetos, que le permite crear clases a partir de dichas descripciones e instanciarlas. Ahora, una clase, o mejor dicho, un objeto, ¿sí? Normalmente debe estar acompañado con una función, porque la funcionalidad de eso es que yo pueda utilizar, orientar todo, por ejemplo, toda una operación, orientarla a un objeto, ¿sí? Y a su vez utilizar ese código nuevamente, o tener la propiedad de utilizar ese código nuevamente y orientarlo a ese mismo objeto, porque ya ese objeto ya tiene la operación. Por ejemplo, si yo creo una calculadora, una suma, por ejemplo, yo creo una suma y tengo varios valores, puedo llamar a ese objeto, orientarme a ese objeto y llamar a esa función para poder reutilizar el código que está inmerso dentro de ese objeto o de esa clase. Vamos a hacer un ejemplo que va a involucrar pues las clases, es decir, los objetos y las funciones en Python. Por ejemplo, para nosotros poder crear un objeto en Python lo hacemos con la palabra clave class. ¿Ve? Class. ¿Ok? Le voy a llamar protocol, ¿sí? Y vamos a hacerlo acá. Vamos a empezar. Voy a hacer el código y ahorita en un momento le explico todo. En este código podemos ver el método con el nombre init. Lo podemos ver por allá, que representa el conductor de esta clase. Ahora, el método init es un método especial que actúa como un método constructor para realizar la operación de inicialización necesaria. El primer parámetro del método es una palabra clave especial, ¿sí? La palabra clave ser es una referencia al objeto en sí y proporciona una forma para que sus atributos, es decir, todos los atributos que tenemos acá, ¿ve? Todos los atributos y métodos accedan a él. Ahora, un método es una función que pertenece a un objeto, ¿sí? Ese es un método. Una función, escúchese bien, una función que pertenece a un objeto, ¿ve? Entonces tenemos un método acá
que básicamente es una función que está perteneciendo a un objeto. Ahora, esta palabra que está acá, que ustedes pueden ver aquí, esta palabrita que está acá, que es ser, que ya se la había mencionado, es una palabra de lenguaje reservado y es realmente obligatoria. Si ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que estoy acá, voy a colocar esto por aquí. Y por ejemplo, yo voy a hacer un def acá, pues, por ejemplo, voy a definir una función def y le voy a llamar, por ejemplo, hola. ¿Ve? Yo al hacer ya dos paréntesis, ya automáticamente se coloca la palabra ser. ¿Ve? Porque ese ser es una palabra de lenguaje reservado y es obligatoria. Ahora, hablamos de métodos y incluso le mencioné también la parte de un objeto. Un objeto es un conjunto de requisitos y cualidades, ¿okay?, asignado a una clase específica. ¿Ve? Las clases forman una jerarquía. Normalmente lo que ustedes están viendo acá es como especie de una jerarquía. Porque la jerarquía lo que hace es que todos estos datos que están acá y que están dentro de una función, todos y cada uno de ellos que están dentro de una función, se están utilizando o lo vamos a utilizar para nosotros poder reutilizar este código y poder utilizar todos estos valores o estos parámetros que estamos colocando aquí, poderlos reutilizar en otra parte del código. Lo que nos permite esto, como ya le había indicado, que son las funciones, es que nosotros realmente vamos a utilizar todos estos parámetros y que nos va a permitir a no crear esas líneas de código extensas y códigos repetitivos, ¿sí? Ahora que ya hemos creado nuestro objeto, ahora vamos a poder acceder a él, a los atributos y los métodos, ¿sí?, a través de la siguiente sintaxis que se la voy a mostrar ahora. Por ejemplo, vamos a colocar acá, y con esto quizás van a entender todo mejor. Vamos a colocar por aquí protocol guión HTTP. Por ejemplo, HTTP va a ser igual a protocol, entre paréntesis. Ahora, voy a colocar primero, entre comillas, el nombre. El nombre es HTTP, ¿sí? Separamos, coma, y colocamos 80, que es el próximo parámetro, que es el number, ¿sí? Lo mismo que ya habíamos hecho anteriormente con la parte de la suma, ¿ok? Coma, y después colocamos una descripción. Por ejemplo, protocolo, vamos a colocar acá protocolo de transferencia. Ok, vamos a dejarlo así, protocolo de transferencia. Muy bien, ya tengo entonces la descripción. Simplemente esta descripción se me olvidó colocarla acá entre comillas. Colocarla por aquí entre comillas. Ok, ahora que ya hemos creado nuestro objeto, que es este que está acá, ok, ahora vamos a acceder a los atributos y métodos que tiene ese objeto. Recuerden que ya le había indicado que un método es una función que pertenece a un objeto, ok. Cuando yo le hablo que vamos a acceder a los métodos, ok, me estoy haciendo referencia a la función de la cual pertenece este objeto, que es esta que está acá, ok. Vamos a acceder a todos esos parámetros, así como accedemos ahorita con el ejemplo de la suma. Ahora, este parámetro que está aquí simplemente es lo que está como estoy identificando yo todos los parámetros que, por ejemplo, están acá. Por ejemplo, el name, el number y la description. Por ejemplo, el nombre es HTTP, el number es el puerto, que es el 80, y el protocolo es un protocolo de transferencia. Ahora, para yo poder acceder a esos métodos que están dentro de esta función o dentro de este objeto, simplemente voy a colocar la palabra clave de print, y dentro de print voy a colocar protocol.http y voy a colocar .name. Bien, voy a ir para acá, voy a colocar print protocol http.number, ¿sí? Voy a colocar por acá print protocol http.description, ¿sí? Y simplemente ahora voy a colocar acá print y voy a colocar protocol http.hex protocol info. ¿Ve? Ok, vamos a probar este código. Vamos a ver qué nos muestra. Y vean cómo han mostrado en pantalla. Acá tenemos el nombre, HTTP, el número de puerto y la descripción del protocolo. Pero acá nos está mostrando algo que también forma parte también de la información. Es decir, nos está dando toda la información, nos está dando acá la información por separado, pero también está dando la información como tal. Es decir, este print que hicimos acá, bien, este print que está acá, ¿sí? Obviamente HTTP, puerto 80, protocolo de transferencia, ¿ok? Entonces, realmente este que está aquí, simplemente, esto que está acá, simplemente está accediendo al objeto. Vean que acá lo tenemos, ¿ok?
Se trata del mismo objeto. A través de esto se está accediendo al objeto. ¿Cómo yo hago para poder reutilizar este código y agregar quizás otro protocolo más? Bueno, simplemente yo puedo tomar esta línea que está aquí, simplemente la voy a colocar, por ejemplo, otro puerto o otro protocolo, por ejemplo, HTTPS, y le voy a colocar acá que es el protocolo 4, el puerto 443. ¿Sí? Y pues simplemente acá voy a colocar en print, simplemente voy a hacer un print acá, control C, y le voy a indicar acá, que se trata de HTTPS. ¿Ven? Entonces vamos a probar el código para que ustedes vean y vean que ahora me imprime HTTP, ¿sí? 443 protocolo de transferencia. Acá me faltó colocar HTTPS, ¿sí? Es HTTPS. ¿Ven? Entonces me imprime acá, vean, HTTPS puerto 443 y HTTP puerto 80 protocolo de transferencia. Realmente, si ustedes no desean colocar esta parte, pues no la coloquen, simplemente pueden colocar esto que ya le está colocando también ya toda la información, es decir, ya pudieron acceder a los métodos que están dentro de este objeto. Bueno, esa es la parte de clases de objetos en Python. Bien, esto pues obviamente es como especie de un repaso de todo lo que, de las partes que quizás más importantes que vamos a ver en todo lo que tiene que ver con lo que vamos a hacer, pues con todo esto de crear los scripts para orientarlos a la parte de ciberseguridad, networking, ¿no? Nos vemos en la próxima. Chao.